El tema ese de que terminó, de que no hay más emergencia sanitaria hace rato. Y ahora que nos lo dicen, es como, pero para allá, pará, porque el mundo, viste cómo es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sienten? Repasamos la crónica y después lo comentamos. A ver. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. 752 días pasaron desde ese viernes 13 de marzo, en el que el presidente Luis Lacalle Pou anunció los primeros 4 casos de coronavirus en el país y el inicio de la emergencia sanitaria. Con 2 olas de por medio, más de 7.000 muertos y un total de casos positivos acumulados de casi 900.000 personas, el gobierno uruguayo pondrá fin a la emergencia sanitaria en los próximos días. El primero en anunciarlo fue el presidente Luis Lacalle Pou en su cuenta de Twitter, pero minutos después fue el ministro de Salud Pública Daniel Salinas quien fundamentó la decisión. Es el momento de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización. Es un día especial, pero lo veíamos de alguna manera en la evolución, que los números bajaban. Realmente estamos en un nivel mínimo y creo que es el momento de hacerlo. El jerarca concurrió a Torre Ejecutiva acompañado del subsecretario José Luis Atgián, una reunión que había sido adelantada por el presidente en Mercedes, cuando anunció que se reuniría con Salinas para analizar la emergencia sanitaria. El ministro explicó las razones del gobierno para dar este paso. Esto está basado en criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales, lo que es la repercusión a nivel sanitario, tanto a nivel de camas de cuidados moderados como camas de CTI, y lo mismo lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es un momento que esto sumado al alto porcentaje de vacunados, más la inmunización adicional que generó la ola de Omicron, pensamos que es el momento de tomar esa determinación en conjunto con la Presidencia de la República, que ya venía con eso en mente. Bueno, obviamente que esto no significa, y además lo aclaró el gobierno, el fin del fondo coronavirus. Eso va a seguir vigente hasta que el gobierno ponga punto final. Se especifica en muchos casos temas que tienen que ver con el seguimiento epidemiológico, bueno, cuando ingresas a un hospital, cuando vos tenés síntomas, o sea, pero llaman mucho a nuestro sentido común, ¿no? A decir, bueno, si vos te sentís con síntomas, fíjate si sos un paciente de riesgo. A esta altura hemos aprendido todos mucho sobre lo que es ser un paciente de riesgo, qué tipo de conductas tenés, alimenticias y de hábitos saludables o no, que puedan llegar a ser un factor extra si te agarras el COVID. Sabemos que no es una gripe más, ¿no? Y sabemos de la importancia de las vacunas. Pero ¿sienten que es el momento? ¿O hubieran querido que todavía... ¿Tienen miedo de los demás? ¿Tenés miedo de vos? Los usos y costumbres no se cambian por decreto, pero sí a la inversa, los usos y costumbres, de pronto en lugar de alguna ley para que reglamente esos usos y costumbres. Entonces es un tema de que ir acostumbrándose, y a medida de que uno vaya asimilando la situación, evidentemente va a dejar de realizar ese tipo de usos y esas costumbres. Ya era un hecho previsible. Yo recuerdo cuando se inició la pandemia, en este país, cuando fue declarada la pandemia, nosotros teníamos la ventaja, entre comillas, de ver en otras latitudes del planeta cómo iba evolucionando y así tomar determinado tipo de medidas y adelantarse a ellas para poder tener algún tema alguna previsión un poco más grande que las que tuvieron esos países. Todo indicaría que si hay otros países que ya han tomado estas medidas hace un tiempo atrás, nosotros en las mismas condiciones o en condiciones similares hagamos exactamente lo mismo o muy parecido. La otra vuelta hablábamos acá el caso de que, yo lo comentaba, el caso de Dinamarca, que por allá por el 1 de febrero habían declarado el fin de la pandemia. ¿Basándose en qué? Dinamarca, después le siguió Reino Unido, Países Bajos, en fin. Pero basándose en una situación que es la que tenemos hoy en día. O sea, no estamos inventando nada, sino simplemente viendo lo que sucede en otros lados y si la situación es similar en Uruguay, siguiendo esa línea. Dinamarca en aquel momento, una vacunación de un 80%, similar a la nuestra.
de una dosis, y en segunda dosis es similar, tercera dosis un poquito más, pero anda por allí. Paradójicamente, cuando decreta el fin de la pandemia, el 1 de febrero, tenía 9 veces más casos que un año atrás, Dinamarca. Cuando estaba en el peor pico. Un poco nos pasó a nosotros. Exactamente, pero pero lo que las autoridades de Dinamarca y el resto de los países también lo fueron evaluando es, si bien existieron más casos, que no es el caso de Uruguay, pero si bien existieron, la mortandad fue descendiendo de forma bruta, la hospitalización, etcétera, etcétera. Bueno, y tomaron en cuenta variante, eso, ¿no? esa variante. Entonces, todo indicaría que nosotros estamos en el mismo camino y es hora de ponerle fin, por lo menos por decreto, a la pandemia. Por Bien, supuesto, el tema es decretos y ese. demás. Una cosa es por decreto. Exacto. Y otra cosa es cómo lo sentimos. O tal vez me puedan decir, no, mira, en los hechos ya había terminado la pandemia, que es otra manera de verlo, a juzgar por cómo hemos todos retomado actividades. Capaz la diferencia estaba en el tapabocas y tapaboca no. No sé cómo lo sienten. Pupo, perdón, la guerra de Ucrania, ¿no hizo pasar una página? ¿Qué pensás, Pupo? Sí, creo que sí. A veces también me pongo a pensar, ¿no? Cuando se habla justamente de la guerra de Ucrania, me pongo a pensar que nos quejamos a veces por tan poca cosa nosotros y las cosas que están pasando allá. Pero bien, lo de ayer es una novedad. A mí me hizo acordar mucho, discúlpenme, ¿no? Porque capaz que es una banalidad, pero cuando uno se autoimpone una dieta y vos decís, tengo que bajar tantos kilos, entonces paso todo tipo de restricciones, pero llega un momento que me acostumbro a esas restricciones. Y hay un día que llegué a la meta y me dice, consulto con el nutricionista, bueno, ahora podés alimentarte mejor o alimentarte con otras cosas, agregarle cosas, y salgo y me como una torta frita. Y me cae mal, me cae pesadísimo. Me acostumbré a esas restricciones que me autoimpuse. Bueno, acá no me autoimpusieron restricciones, o en parte sí por la libertad responsable. El gobierno me dio una cantidad de normas que tenía que ceñirme a ellas, y por otro lado yo también, como me enseñaron esto de la libertad responsable, tomé otras cuantas precauciones para no contagiarme y no contagiar a los demás. Cuando me dan tanta libertad a veces me asusta, porque digo, la sabré manejar, los otros sabrán manejar tanta libertad. No llegará un punto donde nos daremos cuenta que tal vez hay algunos lugares, instituciones o lugares cerrados que son demasiado sensibles. ¿Qué me como decís para del que haya ómnibus? libertad. ¿Qué me decís de Salgado, justamente, Sí. planteando, deberían los pasajeros mantener el tapabocas arriba de un... Pero a ver, me pareció entender, capaz estoy equivocada, pero cuando se hablaba de la nueva normalidad, ¿no? Que la pandemia alguna cosa había dejado como aprendizaje. Y entre otras, acuérdense lo poco que hubo de contagios de otras pestes, sí, porque teníamos los tapabocas. ¿No puede ser algo que quede instalado? Victoria, o lo rechazamos. Y tenés a tus viejos en un hogar, tenés a tus tíos en un hogar y ves que los están atendiendo sin tapabocas y vos decís, siguen siendo personas con comorbilidades, con una edad avanzada. El decreto te puede generar garantías en líneas generales para todos y una garantía de libertad, pero la sensación de vulnerabilidad no va a desaparecer tan fácil. Va a haber que trabajar mucho en la parte educativa, en la transmisión de valores y conceptos y en las políticas de seguridad pública que no desaparecen por el hecho de que haya un decreto que sea, de alguna manera, un decreto liberal, que yo comparto, porque digo, para algo nos vacunamos todos, para algo hicimos todo este esfuerzo, justamente para tener esta libertad que nos está proclamando el gobierno. Pero ojo con algunas cosas y algunos lugares donde pueden pasar situaciones complicadas. Y bueno, y dame el ejemplo concreto. El chofer no va a poder decirle al pasajero, usted no sube porque no tiene tapabocas, por ejemplo. Al revés, perdón. ¿Entendés? Sí. No va a haber forma de, al levantarse la emergencia sanitaria, hay cosas que quedan libradas, insisto, al sentido común. Y no me queda tan claro, y por eso se los pregunto, ¿qué fue lo que aprendimos en todo este tiempo? Si hemos mejorado hasta en el concepto de convivencia, que haría mucho más llevadero una buena convivencia, el hecho que podamos cruzar opiniones sin calentarnos, que no tengamos que pelearnos ni con el guarda, ni con el vecino, porque uno entiende que está protegiendo su espacio o que el otro... Realmente hemos logrado llegar a un punto de
de madurez mejor, más constructivo, como para podernos manejar con esta libertad responsable? Yo en realidad creo que tenemos de las dos cosas, ¿no? De la misma forma que vos decías, de esto de convivir mejor y quizá de no pelearnos por banalidades, en realidad en la pandemia vimos los casos de cuando trabajaba alguien de la salud, cómo no lo dejaban, cómo lo estigmatizaban y ponían carteles o no los querían en el edificio, quizá no tanto acá, pero o sea, lo que generó la pandemia fue que también esa cosa del miedo llevó hasta... Ahí viene la infección. O sea, claro, Sí, vos sí. lejos porque estás en... O sea, generó cosas buenas quizá y generó cosas malas. Yo con respecto a lo que vos decías del tapabocas y de esto que fueron nuevas costumbres que adquirimos, creo que en realidad el fin del tapaboca está bueno porque el tapaboca en realidad es una barrera. Yo qué sé, tenemos muchísimas personas que son sordomudas y que en realidad el tapaboca no lo beneficia. Algunos se adaptaron a usar el tapaboca que es transparente en realidad, pero no deja de ser una barrera. Y el hecho de que vos puedas optar en usarlo o no usarlo creo que está bueno. Hay gente hasta a la que le genera alergia, o sea, convengamos que es algo que no estábamos habituados a usarlo y que más allá de que sí previno infecciones respiratorias, decían, bajaron como nunca las infecciones respiratorias por el uso del tapaboca, también creo que bajaron porque en realidad la convivencia social bajó. O sea, no solo por el uso del tapabocas, sino que había un montón de cosas que no hacíamos, lugares a los que no íbamos o a los que no concurríamos, que también genera eso de que enfermedades contagiosas, compartiendo distintos entornos, te los contagiabas. Yo creo que algunas personas lo van a seguir usando para todo. Esto que vivimos fue mucho tiempo, fueron más de 2 años que estuvimos con esta situación y que generó en algunas personas esa psicosis de que creo que no van a dejar nunca ni de higienizarse todos cuando entren a su casa. Yo conozco casos de gente que no se saca el tapaboca ni 10 segundos, aunque esté en un lugar abierto y lo usa igual o camina por la calle. O manejan solos y están con el tapabocas Pero eso puesto. a veces puede ser porque te olvidas de sacártelo. No sé, bajaste al almacén o al súper y te quedó. Sí. A mí me ha pasado. A veces te Ponele. pasa que es un ratito, pero o sea, yo conozco gente que la ves a diario y no se saca el tapabocas ni siquiera en lugares que se los podría sacar. O sea, que les quedó como incorporado y no van a dejar de hacerlo. O eso de ponerse continuamente el alcohol en gel, yo qué sé, cosas que no te das cuenta, que las empezaste a adoptar y que creo que va a ser difícil perderlas. Pero no está bueno. Yo no creo te que... digo la exageración de estar con el tapabocas Sí, todo el tiempo. o de ponerte pero cada el 10 alcohol en minutos. gel, ¿no está bueno? O de Bueno, ponerte... pero, a ver, en Japón y otros países asiáticos la costumbre del tapabocas Sí, claro. y la higiene de mano continua es algo que viene Claro. de hace muchísimo tiempo Sí, atrás. también porque... Sin COVID. Claro, pero porque, sin COVID. por el nivel de contaminación que manejan. Bueno, está bien, o pero sea, porque no pueden una... respirar ese aire. Claro, no, pero temas también de resfríos, etcétera, también. Digo, es una costumbre que llevan de hace muchos años, que para nosotros es nuevo esa situación. Igual ellos lo tienen incorporado por el nivel de contaminación. Espera que Aparte. falta Pepe. Sí. Pepe. Voy a intentar responder algunas preguntas que hiciste al comienzo, porque yo ayer en la radio también lo planteaba en voz alta, tratando de pensar, ¿no? Porque me parece que todavía le falta a este decreto algunos aspectos que tienen que ver básicamente con la reglamentación o porque, por lo que decía Pablo, eso de los usos y las costumbres pueden llegar a afectar. Yo hoy vine en ómnibus, por ejemplo, y 2 personas venían sin tapabocas. Una venía ya cuando yo subí y la otra subió y el chofer no le dijo nada, vino y se sentó. Inclusive a mí me llamó un poco la atención porque no es lo que uno está acostumbrado a ver. 754 días de emergencia sanitaria tuvimos. Por lo tanto, lo que vos planteabas del miedo, en lo personal no, porque el miedo básicamente es el temor a lo desconocido. Y sí tuvimos miedo cuando no conocíamos, pero pasaron 754 días y ese miedo se fue perdiendo con el paso del tiempo. Eso significa, de alguna manera, que por la vía de los hechos este decreto cae, porque también por la vía de los hechos la pandemia ya no estaba pesando de la misma manera que en el 2020 y ni que hablar en el segundo trimestre del 2021, que fue el más complicado de todos. O sea que coincidiría una percepción de final clínico con el final social. Sí, un que final le social, si imprime- querés, y un final ideológico, diría también, porque me parece que el presidente de la República, en su concepción liberal, en el sentido estricto de la palabra, lo dijo en más de una oportunidad: yo no puedo seguir gobernando con un decreto de estas características, porque por más que no lo utilice, tiene algunas cosas que como gobierno y desde la concepción liberal no está bueno que existan.
Está bien, hay ahí dos conjunciones que me parecen muy interesantes. Ahora, ¿qué va a pasar con el tapabocas? Y bueno, yo recuerdo un médico, no sé si no fue acá mismo, que nos dijo que no podía entender cómo los médicos habían estado trabajando tantos años... Sin tapabocas, claro. Sin tapabocas, por ejemplo, y tratando enfermedades infecciosas o respiratorias sin tapabocas. Yo me pregunto, ¿cuánta gente que trabaja y manipula alimentos está sin tapabocas antes de la pandemia? ¿No? Por ejemplo, eso podría ser un elemento que se siguiera utilizando. Y tengan en cuenta... a lo que es educación, viste que ya lo anunciaron. Que sí. Claro, bueno, hay que ver que ese otro aspecto vinculado al tema educativo, que además, bueno, tiene independencia y que hoy se iba a conversar. Yo creo que no va a haber grandes cambios. Probablemente lo que ahí sí caiga sea el tapabocas, o no. De alguna manera, si bien yo sé que en colegios privados se exige el uso del tapabocas, en las escuelas públicas ya desde hace un tiempo, por el nuevo protocolo, es optativo. La mayoría lo utiliza. Yo creo que si me tengo que subir al ómnibus, sigo utilizando tapabocas. Por una cuestión... ¿Por una cuestión de qué? A ver, por una y eso es cuestión lo que quiero de llegar. que me da cierta seguridad. Bien. ¿No? Y porque además uno es el reflejo de la sociedad de alguna manera también. Entonces, cuando todo el mundo se empieza a sacar, porque alguien se lo va a sacar, como hoy, y habrá otro que lo imitará, y después ya nadie lo va a utilizar. Como de alguna manera nos llamaba la atención cuando subíamos a un ómnibus. Yo no me olvido más el primer día que me subí a un ómnibus en abril del 2020, vi una persona con guantes y me llamó la atención que tuviera guantes. Dije, ¿tendrá algún problema? No, se había puesto guantes porque... ¿Pero qué, guantes quirúrgicos o guantes? Guantes quirúrgicos, porque te acordás que se hablaba del tema antes de los aerosoles, del contacto de superficie. Otro mito que después cayó que no se trataba de superficie, si no estaríamos lavando todavía zapatos, bolsas de leche cuando venimos del supermercado. Y eso se dejó de utilizar porque se comprobó que se transmitía por vía aérea. Entonces, hay tantos elementos que están en la vuelta que me parece que está bien. Porque por la vía de los hechos, insisto, yo voy a cumpleaños, voy a comer un asado y nadie utiliza tapabocas, es muy raro. Sí, pero viste que aún en un entorno bastante, no te digo familiar, pero de amigos, ¿no? Sí. Un asado de amigos. Viste que el beso ¿Cómo está te en duda, Sí. ¿no? O sea, no vas de una como toda la vida. El beso, es el más, mate. capaz Lo que que pasa es que te quedás tenés a la que ir a- distancia, te tocas así, Por viste eso las manos. lo que decía Pablo de los usos y costumbres, yo no sé si se seguirá compartiendo el mate, Bueno. por ejemplo. El mate... Algo que O es si tan volvemos. tradicional. ¿Alguien ya Si se animó a volvemos. pedirle el mate a alguien? No, pero- va a no, costar, no. eso va a costar. Pero aparte, compartir el mate es una asquerosidad. Déjense de joder. Antes Bueno, pero ¿desde cuándo? O sea, que ¿Cómo desde el tomás COVID mate es una seguramente? asquerosidad. Todos Antes toda la mate, vida. sí. Para, hacemos una pausa y ya venimos. ¿Qué más compartir el mate?